De Navarra al mundo. La juventud de Francisco Javier. Imagina un joven lleno de sueños, ambiciones y con un corazón inquieto, nacido en un pequeño castillo del Reino de Navarra, en el norte de España. Ese joven se llamaba Francisco Javier, y su vida, aunque comenzó en la nobleza, no se quedaría limitada a las murallas de su hogar. Él estaba destinado a recorrer mares, atravesar culturas y encender la fe en miles de corazones. Francisco nació en 1506, en el castillo de Javier, en Navarra, en una familia acomodada. Era el menor de varios hermanos y creció rodeado de una vida cómoda, aunque marcada por las tensiones políticas de su tiempo. Desde muy pequeño mostró ser inteligente, decidido y con un carácter fuerte. Su familia quería lo mejor para él y lo animó a que buscara estudios prestigiosos. Con ese objetivo, Francisco viajó siendo joven hacia París, una de las ciudades más vibrantes y modernas del siglo XVI. En la Universidad de la Sorbona se formó en humanidades, filosofía y se preparaba para una vida exitosa en el mundo académico. Sus talentos eran evidentes. Brillante en los estudios, con facilidad para relacionarse y con un espíritu competitivo que lo impulsaba a destacar. Pero detrás de su ambición había también un joven con preguntas más profundas. ¿Para qué vivir? ¿Qué propósito tiene alcanzar la gloria del mundo si el corazón queda vacío? Estas dudas lo acompañaban, aunque aún no lo sabía. Pronto encontraría a alguien que transformaría completamente su camino. Fue en París donde su historia tomó un rumbo que cambiaría al mundo entero. Allí conoció a un hombre que parecía ir contra la corriente, Íñigo de Loyola, más tarde conocido como San Ignacio de Loyola. Ignacio ya había vivido una fuerte conversión y buscaba compañeros que, como él, quisieran entregar la vida por algo más grande que los honores humanos. Al inicio, Francisco no simpatizaba demasiado con Ignacio. Lo veía como un hombre insistente, tal vez demasiado serio en su fe. Sin embargo, Ignacio tenía una paciencia y una fuerza de convicción que poco a poco comenzaron a tocar el corazón de Francisco. Entre charlas, amistad y acompañamiento espiritual, Ignacio le repetía una frase que penetró hasta lo más hondo de su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esta pregunta se convirtió en el martillo que rompió poco a poco la armadura de ambiciones mundanas que envolvían a Francisco. Mientras estudiaba en París, Francisco se distinguía como maestro joven y prometedor. Muchos lo imaginaban triunfando en la enseñanza, logrando fama y respeto en la sociedad. Pero Ignacio seguía acompañándolo, mostrándole que había un horizonte mucho más grande: servir a Dios en todo, a una costa de dejar atrás seguridades y comodidades. Así, Francisco pasó de ser un joven centrado en sí mismo a abrir su corazón a una vocación que lo llevaría más lejos de lo que jamás pudo imaginar. París fue el escenario donde el futuro apóstol de Oriente comenzó a descubrir que la verdadera grandeza no está en conquistar títulos, sino en conquistar almas para Dios. El joven noble de Navarra estaba a punto de convertirse en un hombre de fuego, listo para lanzarse al mundo sin fronteras. La semilla ya estaba plantada. Lo que comenzó como un encuentro universitario se convertiría en el inicio de una amistad que cambiaría la historia de la Iglesia. Un encuentro que lo cambió todo: Ignacio de Loyola y los inicios de la Compañía de Jesús. En la vibrante ciudad de París, donde las ideas corrían como ríos entre las aulas de la Sorbona, el joven Francisco Javier creía tener su destino asegurado. Ser un académico brillante, reconocido por su inteligencia y con una carrera que prometía éxito y estabilidad. Pero Dios tenía otros planes, y esos planes llegarían a través de una amistad inesperada. Ese amigo era Íñigo de Loyola, un hombre mayor que él, de carácter fuerte y con una historia de conversión que lo había llevado de ser un soldado ambicioso a un buscador incansable de la voluntad de Dios. Ignacio no buscaba simplemente triunfar en el mundo, sino transformar el mundo desde lo más profundo, los corazones. Al principio, Francisco no quería saber mucho de él. Lo consideraba demasiado intenso en su fe, un hombre que hablaba de cosas que parecían alejadas de los sueños juveniles: pobreza, humildad, entrega total a Dios. Pero Ignacio no se cansaba. Con paciencia, oración y amistad, fue sembrando en el corazón de Francisco la semilla de algo nuevo. Una frase sería clave en esta historia: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Cada vez que Ignacio se la repetía, Francisco sentía un golpe interior, como si esa pregunta no lo dejara tranquilo.
La convivencia en París fue derrumbando poco a poco las murallas que Francisco había construido alrededor de sus ambiciones. Ignacio veía en él no solo un joven talentoso, sino un alma llamada a algo mucho más grande. Y Francisco, aunque luchaba con sus deseos de éxito, no pudo resistirse a la fuerza de la verdad que emanaba de su nuevo amigo. En 1534, después de años de amistad y de intenso acompañamiento espiritual, llegó el momento decisivo. Ignacio reunió a un pequeño grupo de compañeros en una capilla en Montmartre, París. Allí estaban Pedro Fabro, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás Bobadilla, Simón Rodríguez y, por supuesto, Francisco Javier. Ese día hicieron votos solemnes: vivir en pobreza, castidad y sobre todo estar disponibles para ir donde el Papa los enviara, sin fronteras ni condiciones. Ese fue el nacimiento de algo que cambiaría la historia: la Compañía de Jesús, los jesuitas. Francisco, que había soñado con ser maestro y gozar de los privilegios de la academia, ahora abrazaba una vida de entrega radical, y lo hacía con la pasión de un corazón conquistado por Cristo. Desde ese momento ya no buscó su propio éxito, sino la salvación de las almas. Lo que más sorprende es que Francisco no era un hombre que había nacido santo. Era competitivo, tenía sus ambiciones, incluso cierta resistencia inicial, y, sin embargo, Dios supo transformar su corazón a través de la amistad con Ignacio. Esa amistad se convirtió en el taller donde se forjó su misión. Al hacerse jesuita, Francisco descubrió una libertad nueva. Ya no se trataba de acumular títulos, sino de estar listo para lanzarse a lo desconocido. Ignacio, que siempre soñaba en grande, veía en Francisco al hombre perfecto para una misión que lo llevaría más allá de Europa. Y Francisco, encendido en un nuevo fuego interior, estaba dispuesto a todo. Lo que comenzó como un encuentro universitario terminó en un pacto de amor a Dios que se transformaría en una fuerza imparable. Francisco ya no era simplemente el joven noble de Navarra. Era ahora un apóstol en formación, listo para llevar la luz del Evangelio hasta los rincones más lejanos del mundo. El fuego de la misión, su envío hacia las Indias Orientales. La vida de Francisco Javier ya no era la misma. Desde aquel momento en Montmartre, en París, su corazón había sido conquistado por una causa más grande que cualquier sueño personal. Había entregado todo a Cristo junto a Ignacio de Loyola y los primeros compañeros de la Compañía de Jesús, pero aún no sospechaba lo lejos que lo llevaría esa decisión. En 1540, el Papa Pablo III aprobó oficialmente a la nueva orden religiosa, los jesuitas. Desde el inicio, Ignacio tenía claro que sus hombres debían estar listos para ser enviados a cualquier parte del mundo. Y muy pronto llegaría la gran oportunidad para Francisco Javier. El rey de Portugal, Juan III, había pedido misioneros que acompañaran a los colonos y que anunciaran el Evangelio en las tierras lejanas de las Indias Orientales. Ignacio, que discernía con atención dónde enviar a cada uno de sus compañeros, eligió a Francisco Javier. Fue una decisión que marcaría la historia. Aquel joven noble de Navarra estaba a punto de convertirse en uno de los más grandes misioneros de todos los tiempos. Cuando Ignacio le comunicó la noticia, Francisco no dudó. Con el ardor de su nueva vocación, aceptó el desafío con entusiasmo. Se preparó para dejar Europa, su tierra, sus amigos y todo lo conocido. No llevaba riquezas ni lujos, solo un crucifijo, un breviario y un corazón dispuesto a entregarse sin medida. En 1541 partió desde Lisboa en una expedición marítima hacia lo desconocido. El viaje fue largo y lleno de peligros. Imagina lo que significaba en el siglo XVI navegar durante meses en barcos pequeños, enfrentando tormentas, enfermedades y el riesgo constante de naufragios. Pero Francisco no se desanimaba. Aprovechaba cada instante para predicar, enseñar y consolar a los marineros que viajaban con él. Incluso durante la travesía comenzó a vivir su misión, convirtiendo el barco en una especie de iglesia flotante. Después de un año de viaje, finalmente llegó a Goa, en la India, en 1542. Lo que encontró allí no era fácil. La ciudad estaba llena de contrastes: lujos de los comerciantes europeos, pobreza extrema entre los locales y muchas prácticas que chocaban con la fe que llevaba en el corazón. Pero Francisco no se desanimó. Con el ardor de un apóstol, comenzó a recorrer calles, visitar enfermos, acompañar a los pobres y enseñar a los niños. No se limitaba a predicar desde lejos. Se metía en la vida de la gente, aprendía sus costumbres, compartía su dolor, los escuchaba con paciencia. Con sencillez y ternura, enseñaba las primeras oraciones, traducía lo que podía y con gestos simples comunicaba el amor de Dios.
Muchos lo recuerdan caminando con una campanita por las aldeas, llamando a los niños para enseñarles el catecismo. El impacto fue inmediato. Su cercanía y alegría rompían barreras. Pronto, cientos comenzaron a pedir el bautismo y a transformar sus vidas. Pero Francisco no se conformaba. Su corazón ardía por llegar cada vez más lejos. Mientras otros hubieran visto las dificultades como límites, Francisco las veía como oportunidades. Si alguien le hablaba de un pueblo lejano sin conocer a Cristo, él sentía un fuego interior que lo empujaba a ir. No había cansancio ni distancia que lo detuviera. Así comenzó una de las aventuras misioneras más impresionantes de la historia. Un hombre solo, armado con fe y pasión, que en pocos años recorrería miles de kilómetros, dejando huellas imborrables en culturas totalmente diferentes. En tierras lejanas, la evangelización en la India y la llegada a Japón. La llegada de Francisco Javier a la India había sido un estallido de luz en medio de la pobreza y el abandono espiritual. En Goa y otras regiones cercanas, su celo lo llevó a miles de corazones. Pero Francisco no era de los que se conformaban. Si había un pueblo más allá, aún sin conocer el mensaje de Cristo, su corazón ardía con el deseo de ir hasta allí. Durante casi 10 años recorrió aldeas, se internó en zonas olvidadas y no dudó en acompañar a los más humildes. Aprendía lenguas, buscaba formas sencillas de enseñar y transmitía con gestos lo que a veces las palabras no podían expresar. Su vida se convirtió en un testimonio viviente. No hablaba solo de Dios, sino que lo hacía visible en su servicio, en su alegría y en su cercanía. Pero mientras trabajaba incansablemente en la India, Francisco escuchó historias que despertaron en él un nuevo sueño, un reino lejano, con una cultura refinada y llena de tradiciones milenarias, donde la fe cristiana jamás había llegado. Ese reino era Japón. Su corazón no pudo resistir el llamado. En 1549, con apenas algunos compañeros y un traductor japonés llamado Anjiro, se embarcó hacia esas islas desconocidas. El viaje fue duro y lleno de incertidumbres, pero Francisco lo afrontó con la confianza absoluta de que Dios lo estaba enviando. Cuando llegó a Japón, lo recibió un mundo completamente distinto al que conocía. Era un país con una estructura social rígida, profundamente marcado por el honor, la disciplina y la búsqueda de sabiduría. Los japoneses valoraban la coherencia y desconfiaban de los extranjeros. Francisco comprendió que, para llegar a sus corazones, debía entrar con humildad, aprender sus costumbres y ganarse su respeto. Durante los primeros meses enfrentó muchas dificultades. El idioma era un muro enorme y las traducciones no siempre eran precisas. Además, la pobreza material contrastaba con una riqueza cultural y espiritual que exigía paciencia y respeto. Pero Francisco no se desanimó. Caminaba largas jornadas, se presentaba ante autoridades locales y explicaba con sencillez lo que creía. Pronto descubrió que los japoneses no se impresionaban con discursos superficiales. Querían lógica, argumentos claros, coherencia entre palabra y acción. Y ahí estaba la fortaleza de Francisco. Su vida hablaba tanto como su predicación. Su pobreza voluntaria, su servicio generoso y su serenidad ante las dificultades despertaban admiración. En pocas semanas, los primeros japoneses comenzaron a escuchar su mensaje con interés. Se acercaban a él no solo por curiosidad, sino porque veían en él un hombre auténtico. Francisco supo que había que empezar desde lo más básico. Enseñaba oraciones sencillas, hablaba del amor de Dios como Padre y mostraba con gestos la fuerza del Evangelio. Con el tiempo, logró audiencias con señores feudales y autoridades locales. Muchos quedaban sorprendidos por la firmeza y alegría de aquel extranjero que, sin buscar riquezas ni poder, ofrecía una fe que hablaba de esperanza, de dignidad y de vida eterna. El impacto fue tan grande que, en poco tiempo, comenzaron a surgir las primeras comunidades cristianas en Japón. Francisco comprendió que la semilla había caído en una tierra fértil, aunque sabía también que el camino sería largo y lleno de pruebas. Lo más impresionante es que nunca perdió la alegría. Aun cuando enfrentaba incomprensiones, burlas o cansancio, seguía adelante con un corazón encendido. Su pasión no era simplemente por enseñar una doctrina, sino por llevar esperanza y amor a cada persona. En Japón, Francisco no solo fue un misionero, fue un puente entre dos mundos. Supo valorar la cultura que encontraba, aprendió de ella y mostró cómo la fe podía dialogar y florecer en cualquier tierra. Japón y los sueños de evangelizar China, la valentía sin fronteras. En Japón, Francisco Javier había visto lo que significaba sembrar la fe en una tierra nueva, llena de sabiduría, disciplina y respeto.
Allí comprendió que el Evangelio no era exclusivo de una cultura o de un pueblo. Podía florecer en cualquier lugar donde existieran corazones abiertos a la verdad. Sin embargo, mientras celebraba los frutos de su misión en aquellas islas lejanas, su mirada se levantaba hacia un horizonte aún más vasto. Había escuchado innumerables historias sobre un imperio imponente, lleno de riquezas, tradiciones y conocimientos: China. Para Francisco, llevar el mensaje de Cristo hasta aquel país no era solo un deseo, era una pasión ardiente. Sabía que si el Evangelio lograba entrar en China, podría extenderse desde allí a todo el continente. Lo veía como una misión providencial, un paso decisivo en el plan de Dios. Pero antes de lanzarse hacia ese sueño, pasó un tiempo organizando las comunidades que había fundado en Japón. Viajaba de pueblo en pueblo, animaba a los nuevos cristianos, formaba catequistas locales y establecía las bases para que la fe pudiera sobrevivir aun cuando él ya no estuviera presente. No se trataba solo de bautizar multitudes, sino de formar comunidades sólidas que vivieran lo que habían recibido. Francisco sabía que la misión era más grande que él mismo. No le preocupaba su nombre ni su fama, sino que la semilla quedara bien plantada. Y con ese mismo espíritu volvió su mirada hacia China. El camino no sería fácil. El imperio chino, en ese tiempo, mantenía un control férreo sobre la entrada de extranjeros. Nadie podía predicar libremente, y el riesgo de ser rechazado o incluso castigado era alto. Pero Francisco no era hombre de retroceder. Para él, el mayor peligro no era el rechazo humano, sino dejar de anunciar a Cristo. En 1552 se embarcó rumbo a la costa sur de China. Durante la travesía enfrentó tormentas, enfermedades y cansancio, pero nada apagaba su entusiasmo. Cada paso lo acercaba a la tierra que tanto deseaba alcanzar. Finalmente llegó a la pequeña isla de Sanxian, frente a las costas de Cantón. Desde allí esperaba conseguir permiso para entrar en China. Durante semanas trató de encontrar medios, buscó contactos, pidió ayuda a comerciantes y autoridades. Soñaba con que, una vez dentro, pudiera presentar el Evangelio a los sabios, a los gobernantes, a todo un pueblo que había cultivado la sabiduría durante siglos. En sus cartas, que aún hoy se conservan, se percibe la fuerza de su deseo. Francisco hablaba de China como un tesoro escondido, como un campo inmenso listo para la siembra. Decía que estaba dispuesto a todo, incluso a dar la vida, con tal de ver aquel país iluminado por la fe. Sin embargo, la realidad fue dura. El permiso nunca llegó. Las puertas de China permanecían cerradas, y Francisco tuvo que esperar en la isla, soportando el cansancio y la soledad. Pero en lugar de rendirse, utilizaba cada día para orar, escribir cartas a Europa y animar a los misioneros que vendrían después. Era como un centinela en la frontera, esperando la hora de Dios. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu ardía más que nunca. Y aunque no logró entrar en China, dejó plantada una semilla que más tarde germinaría a través de otros misioneros que recogieron su sueño. Francisco Javier había recorrido miles de kilómetros, había cruzado mares y culturas, y había llevado la luz de Cristo a rincones que jamás habían escuchado su nombre. Pero ahora se encontraba frente a su última frontera, su última misión y el legado eterno del apóstol de Oriente. El sueño de Francisco Javier era entrar en China, aquel gigante misterioso que lo desvelaba en oración y esperanza. Pero Dios tenía preparado para él un destino distinto. En la pequeña isla de Sanxian, frente a la costa de Cantón, aquel hombre incansable, que había atravesado océanos y sembrado la fe en tierras lejanas, vivió sus últimos días. Era noviembre de 1552. El cansancio de años de viajes, las enfermedades contraídas en sus misiones y la soledad de la espera comenzaron a debilitarlo. Su cuerpo, que había resistido tormentas, caminatas interminables y noches sin descanso, ahora mostraba las marcas de tanto esfuerzo. Pero su espíritu seguía encendido. Los testimonios cuentan que, aún en la enfermedad, nunca dejó de pensar en las almas que deseaba alcanzar. En sus cartas, escritas poco antes de morir, expresaba una mezcla de dolor y esperanza. Dolor por no poder entrar en China, esperanza porque sabía que otros recogerían su misión. Sus últimas palabras fueron como un testamento de amor, que el Evangelio debía llegar a todos los pueblos, sin fronteras ni temores. El 3 de diciembre de 1552, Francisco Javier entregó su vida en aquella isla solitaria. Tenía apenas 46 años, pero su obra era inmensa. Había recorrido más de 100.000 kilómetros, en un tiempo en que los viajes eran largos y peligrosos. Había llevado la fe a India, Malaca, las Molucas, Japón, y había abierto el camino hacia China.
Su muerte, lejos de su tierra y de sus compañeros, podría parecer un final triste. Sin embargo, la historia lo recuerda como un triunfo. Francisco no murió derrotado, sino como un sembrador que dejó tras de sí campos enteros listos para dar fruto. Sus cartas y su ejemplo encendieron a generaciones de misioneros que siguieron sus pasos. Por eso la Iglesia lo llamó el Apóstol de Oriente y lo reconoció como uno de los grandes patronos de las misiones. Su cuerpo fue trasladado a Goa, donde aún hoy descansa y recibe a miles de peregrinos que se inspiran en su entrega radical. Su legado no está solo en los lugares que visitó, sino en la enseñanza que dejó. La fe no conoce fronteras, y un corazón encendido puede transformar el mundo entero. Francisco Javier nos recuerda que la verdadera grandeza no está en acumular riquezas ni poder, sino en gastar la vida por amor. Hoy, siglos después, su ejemplo sigue siendo actual. En un mundo que busca comodidades y seguridades, la vida de Francisco nos interpela. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por una causa más grande que nosotros mismos? ¿Qué sueños estamos dispuestos a arriesgar para llevar esperanza a los demás? San Francisco Javier fue un hombre que supo soñar en grande, no con sueños personales, sino con el sueño de Dios, que su amor llegara hasta los confines de la tierra. Oración a San Francisco Javier. San Francisco Javier, misionero incansable, enséñanos a vivir con el corazón abierto, sin fronteras ni miedos. Haz que, como tú, sepamos llevar esperanza a los demás y gastar nuestra vida en servicio. Intercede por nosotros, para que nunca nos falte el valor de anunciar con alegría el amor de Dios. Amén. Llamado a la acción para el video. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, darle like y compartir para que más personas descubran la vida de este gran santo. Juntos podemos mantener viva la llama de los misioneros y dejar que su legado siga transformando al mundo.